Sed bienvenidos a la quinta sesión de Caja de Sombras, el lugar donde hablamos de misterios, fenómenos paranormales, lugares insólitos y toda clase de temas que a los amantes del misterio nos gusta tratar. Yo soy Chantal y en esta noche vamos a hablar de criptozoología. Estoy segura de que si os hablo del monstruo del lago Ness, del Bigfoot o del Yeti, sabréis perfectamente a qué me estoy refiriendo. También de todas esas leyendas de seres fantásticos, el chupacabras, dragones, seres que escapan de nuestra realidad. Pero existe un estudio, una disciplina, una paraciencia, que se encarga de investigar, de analizar todos estos seres fantásticos y muchos otros para saber si realmente existen o no. Este estudio se llama criptozoología. Es el estudio de los animales ocultos. Bienvenido, Javier Resines. Es un honor tenerte aquí en Caja de Sombras. Muchas gracias, Chantal, por la invitación. El placer es mío y el honor es mío de poder estar aquí contigo para charlar de lo que viene a continuación, ¿no? Que es una cosa que me apasiona. Y creo que no hay mucha gente que conozca a lo mejor el tema, ¿no? Yo creo que habrá gente que se sorprenderá. Sí, espero que sí. Esa es la intención también, ¿no? Que, bueno, los que conocen el asunto, pues que se interesen más aún. Y aquellas personas que es pues, su primer contacto o de los primeros contactos, pues que les pique el gusanillo, ¿no? Y quieran seguir pues investigando y aprendiendo y conociendo. Claro, esa es la idea. Exactamente, pero bueno, antes que nada, para los que nos estáis escuchando o viendo, deciros que Javier Resines es periodista y escritor y está especializado en el ámbito de la criptozoología y la criptobotánica también, que es un concepto que yo no conocía y también parece muy interesante, ¿eh? Y bueno, explícanos un poquito, Javier, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué es esto? ¿Cómo te dio por la criptozoología? Bueno, pues mi formación es como periodista, pero no sé si tiene algo que ver. Por un lado, pues está mi interés siempre por conocer, por divulgar, por investigar, por saber. Y eso es lo que te digo, por dar a conocer las cosas que me van llegando. Y por otro lado, pues estaba mi interés de siempre por las ciencias de frontera, por lo misterioso, por lo extraño, por lo fantástico. Y al final, pues todo esto confluyó hace muchos años ya y llevamos ahí una relación de la mano, la comunicación y lo misterioso desde hace muchísimos años, como digo. Pues bueno, y hemos llegado hasta el día de hoy. Eh, Realmente yo empecé de muy pequeñito a leer sobre estos asuntos, ¿no? En casa tenía la suerte, pues bueno, de tener un montón de libros y de revistas de la época en casa. Y claro, pues cuando eres así pequeño, tienes 6, 7, 8, 9 años y empiezas a leer sobre fantasmas, sobre monstruos, sobre ovnis, sobre cosas así, ¿no? Sobre parapsicología, pues o se te queda ahí adentro. O sea, es algo que ya te acompaña toda la vida, yo creo. Es inevitable, sí, sí. A mí me Claro, pasó lo claro, mismo, ¿eh? Crecí con las revistas de Año Cero y más allá claro, y aquí estoy. Sí, sí. claro, claro, es que es así. Entonces, pues al final, pues son temas muy interesantes, que te enganchan, que te hacen, bueno, pues te hacen abrir la mente y te hacen ver otra parte de la realidad, la que no se te cuenta normalmente, ¿no? Y la que no vives. Normalmente, gracias a Dios también, ¿no? Estaríamos todo el día ahí con fenómenos extraños alrededor, ya no Sí. podríamos dar más de sí. Entonces, pues me interesaba todo eso. Luego, pues ese interés también periodístico, divulgativo, comunicativo que tengo de siempre, pues bueno, pues al final lo que me dedico es a esto, pues a tratar, a investigar, a dar a conocer estos asuntos, pues por los medios que puedo, pues últimamente a través de las nuevas tecnologías y tradicionalmente, pues siempre pues a través de libros, artículos, alguna charla, cosas así, ¿no? Y al final pues hemos llegado pues hasta aquí, contigo, aquí en Caja de Sombras. Qué bien, y yo contentísima. Aquí los que nos están viendo pueden ver las portadas de tus dos libros, Sí, ¿no? sí, sí. Yo he tenido el honor de leer el de criptozoología en España, me ha Ujú. encantado, lo recomiendo. Muchas gracias. Eh, Háblanos un poquito, ¿no? El de Círculo de Buscadores Sí. también es así de Es sobre criptozoología. criptozoología también. Sí, yo soy muy aburrido, siempre escribo sobre lo mismo. No sé de casi nada y de esto tampoco gran cosa, pero al final es de lo que escribo. Eh,
al final, o sea, es criptozoología, pero no es de lo mismo. Círculo de Buscadores es el primer libro que publiqué, es una novela realmente. Bueno, es una novela un poco engañosa, es un Ujú, ensayo novelado, porque lo que quería era dar a conocer las historias relacionadas o relativas a 10 o 12 críptidos, animales extraños, ¿no? A lo largo de todo el mundo ujú. y contar realmente su historia real, la historia que se conoce, los casos, las investigaciones, ¿no? Todo ello, pero de un modo un poco más ameno, a lo mejor no el típico libro de casos, ¿no? Ujú, 1957, en la Patagonia Argentina, no, sí, sino pues un poquito me inventé un... Yo soy muy malo escribiendo novelas, la verdad, porque no es lo mío, pero me inventé un personaje, un hilo conductor y bueno, pues al final es un libro de relatos, se puede leer como un libro de aventuras, se puede leer también como una novela bueno, pues de exploración, pero que todos los, salvo el personaje principal, todos los datos que aparecen ahí son reales, son reales. son todos reales, son fruto de investigaciones, alguna mía, pero la mayoría de otros. Y bueno, pues ahí de lo que hablo son de los algunos de mis monstruos favoritos relacionados con esto de la criptozoología, que Ujú, son, por ejemplo, pues, y no son los más conocidos, ¿no? Porque los más conocidos, pues a lo mejor son el monstruo del lago Ness, Bigfoot, el Yeti. Aquí no aparecen, pero sí aparecen otros primos suyos. Por ejemplo, aparece Nahuelito, que sería el monstruo del lago Nahual Huapi, un lago de la Patagonia Argentina, que tiene una muy bonita historia detrás también. O aparece Mapinguari, que es una especie de supuesto perezoso gigante extinto hace miles de años que todavía estaría paseándose por algunas zonas de la selva amazónica brasileña. O Mothman, mucho más conocido a lo mejor, ¿no? El hombre alado, el hombre polilla de el hombre Pomplisan polilla, sí, yo lo conocía de por los el años, hombre polilla, sí. sí, sí, de los años 60. Los simiots, una especie de yetis malignos, endemoniados y rabiosos que vivían o viven, nunca se Cataluña, sabe estos son todavía. catalanes, ¿eh? Sí, Simiots. sí, 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 claro, Ujú, pues en el norte de Cataluña y el sur de Francia, en esa zona. Pues bueno, pues hago un repaso de mis 10 o 12 criaturas favoritas, ujú. ¿no? Mokelembembe en Camerún, bueno, unos cuantos más, pero desde un punto de vista novelado, aunque ya digo que los datos son todos reales, los que aparecen ahí. Y bueno, pues era una forma de hacer un poco más ameno también que la gente que no está a lo mejor familiarizada con esto, pues se interese pues a través de una novela, te digo, de aventuras, fantástica, más o menos, ¿no? Esa es la idea. Qué Sin embargo, el bien. otro ya, Criptozoología en España, pues es un libro de casos. Es un libro de casos puros y duros, situados siempre en España, con críptidos, con animales, con criaturas españolas. Porque, por un lado, porque es a lo que me dedico, básicamente. Ujú. Eh, Conozco, estudio, investigo casos de todo el mundo, pero fundamentalmente de España. Primero, pues porque es lo que me pilla más cerca, lo que tengo más a mano, ¿no? Para acercarme, ¿no? Al lugar de los hechos. Ujú. Y también porque desde hace años vi que había como una especie de vacío informativo, No hay en nada. cuanto a, claro, en cuanto a lo que es la criptozoología o los fenómenos relacionados con criaturas extrañas en España. Era hace muchos años relativamente sencillo, además fácil, relativamente sencillo encontrar casos relacionados con, bueno, pues con monstruos en lagos americanos, con el típico Nessie, con el Yeti, Bigfoot o cualquier nombre que le queramos dar a homínidos salvajes por el mundo, de las montañas rocosas hasta Siberia. Pero parecía que no había nada. Era un país yermo en ese sentido, ¿no? Sin Ujú. embargo, pues poco a poco, un poco de investigación en hemerotecas y algunos libros antiguos, y luego sobre todo el contacto con investigadores locales, sobre todo, pues al final empiezas a arañar y aparece un caso, otro, y al final son varios miles de casos los que tengo catalogados que han sucedido en España relacionados con este fenómeno, ¿no? Es decir, si queremos buscar un Nessie, lo tenemos en España, varios. Si queremos buscar un Bigfoot, también. Si queremos encontrar un Mothman, también lo tenemos. Quiero decir, O al gatos, final, gatos gigantes, ¿no? También. claro, Ujú. todo tipo de, cualquier bichejo extraño, monstruoso que te pueda venir a la imaginación, lo tenemos aquí, ¿no?
Y por un lado me parece muy interesante porque, bueno, pues poner a España en el mapa mundial de la criptozoología, ¿no? Que siempre parece que todo viene de Estados Unidos. Exacto. Y por otro lado, pues porque se produce, desde mi punto de vista, un doble interés. Uno es el interés por esto tan extraño, ¿no? Ujú. Y esto que está sucediendo, pero es que encima está sucediendo, no está sucediendo en Mongolia Interior, sino que está sucediendo en tu pueblo, o en ese río por el que pasas de vez en cuando, o en la costa, en la playa en la que te bañas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la curiosidad aumenta todavía más, ¿no? Y No, bueno, sin pues duda. claro, pues por eso Criptozoología España es es un libro de casos, ¿no? Que recoge más o menos unos 50 casos así relacionados con este tipo de criaturas y exclusivamente en España. Mm. Claro, porque en España, bueno, parece que no, pero realmente es muy rica en mitología. Sí. Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su propio bestiario. Y si te parece, vamos a hablar un poquito de esto, porque Mm. ¿qué es exactamente un críptido? O sea, cualquier animal extraño o mitológico ya sirve como para ser considerado un críptido. Sí, no. A ver, los críptidos es un palabra que se inventaron hace unas décadas para, bueno, designar las criaturas que estudiaría la criptozoología. La definición de criptozoología es que también está por hacer. Quiero decir, esto es un estudio como muy por hacer todo. No es una, evidentemente, no es una ciencia regalada, sino es una ciencia bastante viva y a la que la gente se acerca desde muy diferentes puntos de vista también. Con lo cual, esto tiene un problema, pero también lo enriquece, por otro lado. Eh, la criptozoología realmente sería un estudio en el que, pues, criaturas, animales fantásticos, extraordinarios, que no están catalogados ni tienen el parabién de la ciencia oficial, por supuesto, Ujú, y que tienen pues un plus de misterio. Por un lado, pues estaríamos hablando, como bien dice Santal, de criaturas, por ejemplo, extintas, ¿no? ujú, Supuestamente extintas, que vuelven otra vez a estar entre nosotros, ujú. criaturas que pertenecen a otra época, estoy pensando en todo tipo de dinosaurios, de todo tipo que de vez en cuando se dejan ver por ahí y que formarían parte de la criptozoología. Estoy hablando de, por ejemplo, lo que yo llamo la otra humanidad, pues todo lo que es homínidos extraños, hombres salvajes, especies humanas o humanoides Ujú. que no están catalogadas oficialmente, pero que se dejan ver bueno, pues a centenares, ¿no? de casos cada año en casi cualquier lugar del mundo. Ahí vemos un ejemplo muy claro, el del Bigfoot de la filmación de Patterson, ¿no? Ujú. De Buffalo Creek del final de los 60. Por ejemplo, ¿no? Eso sería algo evidentemente criptozoológico, ¿no? Pero también, pues, todo criatura extraña, fantástica en cuanto a su comportamiento, a su morfología o a su presencia extraña en un lugar donde no debería estar, formaría parte de la criptozoología. Y como bien apuntabas antes, la criptozoología se basa mucho, o sea, en testimonios, claro, relatos, algún documento gráfico muy malo, por cierto, de muy mala Sí. calidad, ¿no? Precisamente tengo, mira, aquí justamente lo tenía guardado por si salía el tema. Tengo aquí el caso, por ejemplo, de la pantera de Guadalajara, Sí, bueno, ¿no? Sería un caso, ¿no? Pasamos de lo claro. que avista la persona, ¿no? Y al resultado final. Claro, claro, y bueno, y ahí hay fotos. Mala o buena, hay una foto sobre la que se puede, bueno, investigar o dilucidar qué ha podido suceder. En la mayoría de los casos no tenemos ningún referente, nada más que el testimonio Exacto. del testigo. Pero la criptozoología se basa muchas veces también en el folclore, la mitología, lo legendario, ¿no? Ujú, Y es muy curioso porque en la mayoría de los casos, sobre todo en los casos en los que hay un críptido que se repite en el tiempo o durante una época en un lugar, es porque tenemos algo que lo explica legendariamente a través de un mito, de un personaje heroico o lo que sea, ¿no? Que forma parte de la legendario, de la mitología de la zona, ¿no? Parece como si lo mitológico, pasado el tiempo, se convirtiera en algo de carne y hueso, ¿no? Y estuviéramos, pues, sufriendo una especie de transformación en cuanto a nuestra forma de afrontar la realidad.
lo que antes, hace siglos, se trataba como algo místico, algo misterioso, algo luego sesgado por la religión, pues bueno, pues con el tiempo se ha convertido en un críptido, es decir, en una criatura de carne y hueso, sin más, no en un monstruo que podría poblar entre nosotros. Bueno, son distintas interpretaciones que también se le da a lo mismo a través del tiempo, ¿no? Pues la criptozoología está un poco para recoger todo eso, ¿no? Es una especie de cajón desastre ahí en la que no es que valga todo, pero sí que muchas veces se mete todo, ¿no? Y se mezcla y es difícil de explicar. Es difícil de explicar muchas veces, sobre todo si no estás, incluso si estás muy metido dentro, también es difícil de explicar, ¿no? Porque ya hey, empiezas a tener ahí contactos con otras disciplinas y al final está todo un poco enmarañado. Pero bueno, básicamente sería toda criatura extraña, fantástica, casi de ciencia ficción monstruosa, podría formar parte de la criptozoología y de sus investigaciones, sí. Claro. Y dentro de la propia criptozoología, o sea, yo para Mm, intentar organizarme, ¿eh? mm, Yo me imagino que si uno es investigador, no existe aunque sea una pequeña clasificación, por ejemplo. Imagino que no es lo mismo ir tras, yo qué sé, intentar saber si es real el monstruo, el drag de Bañolas, ¿no? ujú. El dragón de Bañolas, o las hadas. O si Claro. existen las hadas, ¿no? Ambos serían críptidos, pero son totalmente diferentes. Como te decía, cada uno se acerca a la criptozoología un poco desde su punto de vista, porque no hay nada oficial. Ujú, Yo distinguiría, por ejemplo, entre distintos tipos de criaturas. Por ejemplo, hayas mencionado las hadas. Pues todas las hadas, gnomos, elfos. Yo no lo sirenas, unicornios, tritones. Todo esto no lo encuadraría dentro de la criptozoología, sino que tiene su propia rama de estudio, que sería el mundo férico, la elficología, o ¿no? sea, no entraría dentro de Eh, la criptozoología, ¿no? para mí no, ¿eh? Sería Otros sí más que lo bien lo mezclan. monstruoso, más bien monstruos o Sí, seres vale. con Serían capacidades animales, extrañas. claro, animales puros y duros, ¿no? Hay varias teorías, ¿no? O varias corrientes más bien, ¿no? Ujú, Dentro de la criptozoología, pero una de ellas, la más racional dentro de lo irracional, sería que estaríamos ante seres de carne y hueso, monstruos, animales, algo biológico, ¿no? Pero ujú. extraño, ¿no? Por lo que sea, porque ya no están en su tiempo, por su comportamiento, por su morfología, por lo que sea. Esta parte que hemos tocado ahora de las hadas, todo esto, pertenece a un mundo mucho más, el de los gentiles, todo esto, más apegado a lo natural, a la leyenda, tal vez, ¿no? A esa parte del folclore más arraigada en las tradiciones, que muchas veces no tiene nada que ver con la criptozoología, con la posible presencia de un Bigfoot o del drag de Bañoles, ¿no? Ujú, Claro, entonces, yo ahí distinguiría, ¿no? O sea, toda esta parte del universo férico, además hay muchos y muy buenos investigadores que se dedican a ello y que, bueno, pueden tener algún punto de unión, ¿no? Sobre todo bueno, pues, estamos hablando de homínidos o de humanoides, en el caso de figuras antropomorfas, ¿no? Que, bueno, podrían tener algún tipo de relación entre sí, ¿no? ujú. Pero realmente no. Y al final, por eso decía que es muy difícil explicar qué es la criptozoología, porque si no conoces el asunto, aunque lo conozcas, pues puedes eso, mezclar sirenas con Bigfoots, con unicornios, con serpientes gigantes, ¿no? Y es complicado. Una clasificación de criptozoología, se han hecho varias, pero ninguna ha triunfado. Realmente yo lo clasificaría, pero realmente de un modo muy sencillo. Por un lado tendríamos homínidos, hombres salvajes, este tipo de seres de la otra humanidad, estos primos nuestros de nuestra evolución. Por otro lado, también, evidentemente, tenemos toda la pléyade de monstruos marinos, ¿no? Que nos acompañan, desde serpientes gigantes hasta el mítico Kraken, que ha dejado de ser mítico ya en las últimas décadas, ¿no? Con el mayor conocimiento y captura o encuentro que tenemos con calamares gigantes. Evidentemente, luego hay una clasificación de seres alados también muy heterogénea, que va desde el Mothman, que hemos podido comentar hace un momento, hasta la presencia o supuesta presencia de reptiles voladores tipo pterodáctilo, ¿no? En nuestros días. Ujú. Eh, por otro lado, por ejemplo, dentro de los animales terrestres tendríamos todo lo que es la categoría de los alien big cat, todas estas
felinos, panteras extrañas, con comportamientos extraños, morfológicamente con ciertas anomalías, ¿no? Y en su comportamiento que se dejan ver, como hemos visto antes la extraña, la pantera de Guadalajara, ¿no? Que de Ujú. hace pocos años. Y luego también hay una especie de, como en ufología, hay una especie de paraufología, en criptozoología también. Lo que pasa es que el palabra ya es increíble, sería una especie de paracriptozoología, es decir, es lo más extraño dentro de lo más extraño. Ahí encuadraríamos, por ejemplo, a Mothman, ¿no? Bueno, yo Encuadra- sinceramente, ya sí, por ponernos en el tema de las extrañeces, no me parecería tan extraño, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar las personas que creen en la ufología, ¿no? mm. En que nos vengan a visitar seres extraterrestres, ¿quién te dice a ti que un extraterrestre tiene que tener forma humanoide? Ah, no, ¿No? sí, Podría ser claro. un ser totalmente distinto, con Mm. apariencia más animal. O sea, no me parece tan descabellado, ¿no? No, 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 pero que sería lo que no es, por ejemplo, encontrar un yeti sería extraordinario, pero bueno, Mm. sería como una evolución más o una evolución aparte de lo humano que conocemos. Vale, O sí. encontrar una serpiente marina de 30 metros, pues no Mm. deja de ser una serpiente energetizada, ¿no? Sí. Pero hay a lo mejor criaturas que se salen de todos los cánones conocidos en la Tierra, ¿no? O sea, o encontrar un pterodáctilo, pues la extrañeza sería increíble porque llevaría no sé cuántos millones de años desaparecido supuestamente. Ujú. Pero hablaba, por ejemplo, de Mothman o, por ejemplo, de chupacabras, también algo que lleva como muy pocos años entre nosotros, bueno, que se conozca con este nombre que lleva pocos años entre nosotros, pero que se ha convertido en una especie de casi figura legendaria, un mito, sobre todo en Sudamérica, en América Latina, pues es un ser que tampoco tiene mucha viabilidad biológica como tal y como la conocemos, pero que, bueno, pues que además tiene unas connotaciones con el fenómeno ovni, con algún también fenómeno paranormal, que hace que, bueno, pues que se enrede la madeja de la criptozoología con otras disciplinas, ¿no? Ujú. Al final, casi todo lo que se salga de lo normal podría formar parte de la criptozoología, siempre y cuando estemos hablando de animales o más o menos, ¿no? Ujú. Y ahora que hablamos de los críptidos, que son los grandes protagonistas de este programa, Mm, a nivel nacional, ¿cuál es para ti el críptido que consideras más conocido, así a nivel ujú, popular, y cuál el menos? ¿Cuál es el más extraño a nivel nacional, a nivel España? ujú. Bueno, hay muchos, pero vamos a quitar todo lo mitológico, legendario y tal, y vamos a centrarnos solo en algo biológico. Ujú. Para mí el más conocido, varía su nombre, depende de donde nos encontremos, sería pues Basajaun, tal vez. Vas a Jaén. Pues la representación nacional de un Bigfoot, de un Yeti, que por eso digo que depende de donde nos encontremos, Ujú. se llama de una manera o de otra. Pero sería en una extensión imaginaria en la que diríamos desde los Pirineos del País Vasco-Navarro hasta los Pirineos catalanes, ¿no? Hasta el litoral catalán. En toda esa franja, pues tenemos gran cantidad de reportes, de avistamientos, de encuentros con una criatura tipo Bigfoot, que se le llama, pues eso, Basajao. En la parte de Aragón también se le conoce más o menos con ese nombre, con alguna variación fonética. Ya en la parte de Cataluña, pues le podemos, bueno, pues hay el nonel de la Neu o los simiots que nos hemos referido antes, aunque los simiots serían una especie de raza diferente, Más ¿no? Al, pequeños, ¿no? al Quizá. más pequeños, sí, Mm. claro, Basajón sería pues como una especie de Gigantopithecus o algo así, mientras que simiots serían algo más pequeños, pero también con estas características antropoides, ¿no? De hombre salvaje desconocido, ¿no? Para la ciencia. Para mí es un tema fascinante porque estaríamos hablando el de los homínidos, reliquia, como le llaman los investigadores franceses. Ujú. Pues estaríamos hablando de la posible presencia de otra humanidad distinta a la nuestra, de, bueno, pues unos primos o unos familiares de nuestra rama evolutiva que se han quedado ahí, han evolucionado de otra manera o que, bueno, han pervivido
si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una hipótesis neandertal hasta nuestros días, ¿no? Sería fantástico Ujú. encontrar, en todos los sentidos, Sería como un encontrar. eslabón perdido, ¿no? En la Claro, evolución. sería, un eslabón perdido, una evolución diferente o paralela, ¿no? Que en pequeños, muy pequeños, claro, grupos hubieran podido llegar hasta nosotros. Entonces, esa posible presencia en una zona caliente, que es la de los Pirineos, en este sentido, en España, tanto en la vertiente francesa como en el lado español, sería, increíble. Yo creo que y a nivel internacional puede ser el críptido más conocido. Es una pena porque a nivel internacional España no existe desde el punto de vista de lo monstruoso. Eh, y bueno, pues desde hace unos años intento que se conozca. Recuerdo hace unos años que me invitaron a un congreso criptozoológico anual que hace la Asociación Criptozoológica de Bélgica, que lo hacen Ujú. en Bélgica, y bueno, pues invitan, normalmente son criptozoólogos de habla francesa, suelen ser franceses, belgas, algún suizo, y también hay algún británico que suele ir a las jornadas a hacer sus ponencias y eso, y me invitaron bueno, les costó trabajo invitarme porque no conocían me conocían a mí como investigador, divulgador, pero no sabían que en España, o no conocían que en España hubiera nada reseñable. Y cuando les pasé algo de información a la organización de eso, enseguida estuvieron encantados, ¿no? Con ello. Pero lo que vengo a decir es que a nivel internacional España no es conocido. También estamos hablando de que en Estados Unidos es donde se genera la mayor parte de información sobre este fenómeno, también porque cuentan con una gran cantidad de grupos organizados, asociaciones, festivales, medios de comunicación propios, ¿no? Que se retroalimentan. Y luego en Claro, Europa, claro, sí, y luego en Europa también sucede un poco a menor escala en Reino Unido, en Francia, en Bélgica y en Alemania, ¿no? Son los países que, un poquito en Italia. Italia está un poco como nosotros también en ese puesto, ¿no? Y bueno, pues tienen pequeñas asociaciones o grupos que se ayudan entre ellos, ¿no? Bueno, pues para conseguir algún tipo de objetivo, ¿no? Y bueno, pues parece como en España no hay tradición, ¿no? de estudios sobre criptozoología, pues parecía que no existían y se sorprendieron mucho, ¿no? Y de algún modo, pues les abrió, al menos a nivel europeo, les abrió los ojos, ¿no? A los investigadores y a los interesados en este tema para que pusieran sus ojos en España, ¿no? Y de hecho, desde entonces, hay algunos investigadores de fuera de España, por ejemplo, Ulrich Martin, que es alemán, que bueno, pues también algunos portugueses, también Rui, por ujú. ejemplo, franceses también, que bueno, pues vienen a España a hacer exploraciones y a interesarse por lo que sucede aquí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues de algún modo me alegro que haber puesto pues eso, en España en el plano un poco internacional de esto. Hombre, pues es un gran qué, es un gran qué. También Mm, imagino que es que no está puesta en el plano internacional porque realmente hay muy poca gente que se dedica a esto, que si quieres lo hablaremos más extensamente más adelante. mm, ujú. Pero yo creo que van a por ahí los tiros, ¿no? Sí, totalmente, Si no hay claro. investigadores ni gente que haga difusión de estos temas, pues Claro, no. dentro del mundo del misterio ya conoces en España cómo está, y la mayoría de los intereses pues tiran siempre hacia el fenómeno ovni, Sí, hacia lo últimamente, fantasmal, no hacia claro, lo los. Sí. fantasmal, también la investigación paranormal, y últimamente hay en plan mezcla con lo misterioso cualquier cuestión conspiranoica, ¿no? También Ujú. se Sí, lleva también. mucho, ¿no? Pero ya temas un poco más específicos, pues bueno, son para paladares más concretos, ¿no? Y por un lado, pues porque a lo mejor son un poco más duros de entender, Ujú. pero yo creo que no, es por un problema de difusión y de tradición también, ¿no? Porque al final tú lees una historia sobre un monstruo volador y te puede parecer divertido y atractivo, ¿no? Quiero decir, pero claro, si casi nunca ves nada en los medios, una vez de vez en cuando, pues al final, pues tu interés y si te gustan estos temas va por otros lados, ¿no? Pero sí. Exacto. Entonces, el Basajaun diríamos que es como el más conocido. ¿Y el más raro? ¿Cuál es Pues el raros, críptido raros más hay un montón. extraño a nivel A nacional, ver, según tú? hay muchos críptidos extraños que son aquellos, sobre todo,
aparte de por su aspecto, su morfología tal, pues porque aparecen una vez y nunca más, Ujú. ¿no? Entonces no puedes hacer un seguimiento de ellos, ni compararlo con nada, ni relacionarlo con una leyenda o algo, no, no. No hay nada de ese tipo. O sea, no hay posibilidad. Entonces, hay muchos que han aparecido una sola vez y son muy extraños, pero muy extraños. O sea, recuerdo eh, un perro, una especie de perro extraño en un pueblecito de Huesca en los años 90 que se presentó ante dos familiares que estaban por la noche a las afueras del pueblo al fresco, hablando, con un comportamiento muy extraño, se acercó a ella, se puso a cuatro patas, era gigantesco el perro, le dio una especie de abrazo a una de ellas, ¿no? Era un perro con un aspecto diferente a otros perros, ¿no? Era como muy humanizado, ¿no? Después de esta especie de llegada, presentación y abrazo, el perro se marchó por donde iba y Una se especie perdió por de el licántropo bosquecillo. casi. No tenía aspecto de lobo, pero tenía un comportamiento realmente inusual, ¿no? Por Mm. ejemplo, este caso de los perros, luego hay otro caso que se llama se suele poner nombre a los casos para, claro, distinguir el de los perros psíquicos de Puzol, pues, en un pueblo de Puzol, en Valencia. También hace menos años, esto fue en 2012, 2013, también una testigo encontró otro par de perros también con este extraño comportamiento, con estas extrañas maneras, una morfología extraordinariamente grande, como se representa muchas veces a la bestia de Gevaudan en los grabados antiguos, Ujú. un enorme perro súper peludo, oscuro, ¿no? Con un comportamiento casi hipnotizante que, bueno, pues que paraliza de algún modo a la persona que se la encuentra, llega a su lado, a veces se produce esta especie de abrazo, se pone a cuatro patas. Los testigos decían que eran mucho más altas que ellas, ¿no? En la envergadura de este animal. Y del mismo modo que ha desaparecido tranquila y lentamente, ¿no? Mirándoles muchas veces, pues se aleja y se va, ¿no? Pero no Son sucede nada más, comportamientos. simplemente es como No, nada como una más, especie de nada más, abrazo ¿no? y se va, es curioso, ¿eh? Sí, 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 nada más, ¿no? Y de Curioso. estos hay tres o cuatro casos que yo recuerdo ahora mismo en España, sí, en los últimos 20, 30 años, ¿no? Que resultan como raros, ¿no? Curiosos. Ujú. Pero a lo mejor un críptido que sí que ha aparecido muchas más veces, y pero que es realmente extraño y que no es demasiado conocido es el saetón. Saetón. El saetón. El saetón es o era, porque según las últimas investigaciones, es un críptido que posiblemente haya desaparecido en los años 80 del siglo pasado, ¿no? Ujú. Que ya no existe entre nosotros, porque sí que hubo bastantes casos de encuentros, avistamientos con este, pero ya desde entonces prácticamente, vamos, han desaparecido, no hay casos. Se trataría de una enorme serpiente voladora que viviría en la zona aproximadamente de Sierra Morena, No, curioso. eh, en la vertiente andaluza y también en las estribaciones de Ciudad Real, que tendría, sería muy agresiva, atacaría a agricultores, a pastores, a ganado, animales, produciendo una especie de inflamación, de envenenamiento muy poderoso y de inflamación Ujú. que acabaría con la vida del animal y de la persona a la que ataque. Según parece, era muy común que atacara a caballerías y al jinete, porque aparecía enroscada o tenía su hábitat pues, en algunos árboles, ¿no? Entonces pues estaba como acechando en los caminos, ¿no? También seguramente hay algo de mitología, algo de cuento detrás de ellos, Mm. seguramente. Y era una serpiente de gran tamaño, extraordinariamente gruesa también, muy, muy feroz. Decían que con una especie de agallas que podía abrir de color rojizo, igual que sus ojos, ¿no? En ella, y que tenía un poder hipnótico muchas veces hacia sus víctimas, ¿no? Que las paralizaba con la mirada. Eh, Esta serpiente voladora, que decían que se podía ver casi en cualquier. Que la gente del lugar no la consideraba un animal extraño y peligroso, pero no la consideraba ¿cómo decirlo? Un animal
imposible. Era un animal que convivía con ellos, se le Era veía un muy habitual, poco. ¿no? Era como un Sí, sí, habitual. sí, se veía muy poco. Había algunas historias alrededor de ello, todos conocían alguna historia en su pueblo, su familia, todos habían tenido algún encuentro. Y era un animal pues habitual en la fauna de la zona, ¿no? Que cuando algunos folcloristas, algunos expertos locales empezaron a indagar sobre ello, pues se encontraron gran cantidad de casos, de casuísticas sobre ello. Y ya te digo, como a mediados, finales de los 80, empezaron o sea, desaparecieron de golpe los reportes sobre este saetón. Y bueno, pues se piensa que, aparte, claro, estamos siempre hablando de los pícidos, son animales extremadamente vulnerables en cuanto a su existencia. Claro, estamos hablando de poblaciones muy pequeñas y que muy vulnerables. También, pues, supongo que el empuje de la agricultura más mecanizada, se supone que también con los nuevos pesticidas y abonos que se llegaron a implantar en aquellas décadas, pues posiblemente Saeton o sea, desapareció de los campos de Sierra Morena, ¿no? Es un caso muy curioso el del saetón, porque bueno, sería nuestra mayor serpiente voraz, voladora, hipnótica y de todo, ¿no? Que hemos tenido hasta ahora y bueno, pues se ha investigado muy poco también, porque ya no hay posibilidad de hacerlo desde hace aproximadamente a lo mejor más de casi 40 años o 30 y tantos años, no hay casos nuevos. Curioso, no, no lo había escuchado nunca, ¿eh? El saetón, o sea, he aprendido ya una cosa nueva. También otro críptido a mí que me llamó mucho la atención, que no conocía, son los dips, Oh, los perros vampiro, ¿no? claro. Estos son muy curiosos. Justamente me gustó conocerlos porque los conocí a través de un programa bastante famoso ahora aquí en Cataluña, que es el Forasté, Ujú. que habló en uno de los programas y mira, me gustó, ¿no? Digo, mira, algo que hablan de criptozoología en la tele sin quererlo, ¿no? Sí, 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 sí. este es uno de mis preferidos. Sí, también de los míos, porque es un pionero, es un precursor. El Deep es un precursor, pues, una mezcla entre chupacabras y Alien Big Cat ahí, ¿no? Además, es algo además, bueno, pues aparte de que hay casos, bueno, estamos hablando de la época medieval, pero que son la presencia de estos dips se supone que podría haber llegado hasta nuestros días. En Ujú. Pratdip, en la localidad de Tarragona de Pratdip, incluso en el escudo forma parte, hay un dip, ¿no? En Y el escudo de la, en de la la, de la iglesia ciudad. sí, también. Sí, también hay frescos, vamos, sobre los dip. Y además, lo interesante es que, como digo, se mantiene esta historia viva porque incluso puedes hacer una ruta Sí. por Pratdip en el que, bueno, pues ves la iglesia, ves, creo que hay una escultura también, ¿no? Representando a un dip. Bueno, pues al final yo creo que estamos ante el precursor o la prehistoria del moderno, bueno, pues chupacabras o del el moderno Alien Big Cat o de nuestra bestia de Gevaudan propia, ¿no? Y Sí, porque es muy interesante. para Ujú, quien por lo que sea no conozca nada, absolutamente nada del tema de la criptozoología, el chupacabra sería así un animal que se alimenta principalmente de sangre, ¿no? De ujú, las víctimas que tienen, ovejas, ujú, cabras o lo que pille, pero no se come la carne, o sea, se encuentran los animales muertos con una profunda hendidura normalmente cerca de la carótida y el ser que se lo ha comido, ¿no? Se ha llevado toda la sangre, ¿no? Por eso se habla pues de perros vampiro, del chupacabra, ¿no? sí, 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 Sería sí, porque, algo claro, el curioso, Deep ¿eh? sería eso, una especie de perro vampiro, claro, sí, sí. Y sería, pues eso, una precuela, ¿no? De este chupacabras, que como bien dices, sí, lo que se dedica es a dejar exangües, a extraer la sangre de las víctimas, a veces algún órgano, Ujú. pero no es un depredador, un carroñero al uso, no come la carne de la víctima, ¿no? Y sí que es cierto que siempre se presenta uno o varios orificios por donde le ha extraído esta sangre o este órgano, cauterizados de un modo que parece así como a la vista por lo menos de un profano, como muy quirúrgico, Ujú. ¿no? Algo pues, completamente inusual dentro de un animal y mucho menos de un depredador, ¿no? O sea, no funcionan así, desde luego. Y esta tradición de chupacabras, que parece que es algo
moderno, bueno, el mito moderno del chupacabras empieza a mediados de los años 90 en Puerto Rico, luego se va Mm, extendiendo y tal, pero aquí tenemos un precursor muchos siglos antes, incluso en España, justo al otro lado del país, ya nos iríamos a Canarias, tenemos un caso en 1979 de un chupacabras, cuando todavía no se había conocido el término, bueno, no se empleaba ni el término chupacabras entonces, ¿no? Ni se había extendido su interés informativo y de todo tipo por Sudamérica. Quiero decir, con esto lo que quiero decir es que todos los bichos extraños que parecen estar entre nosotros ya lo han estado desde siempre. Eh, Hay pocos críptidos modernos de los que puedas decir, pues, ¿verdad? Esto nunca se había visto, llevamos muy pocos años, ¿no? Viendo este tipo de casos. Casi siempre podemos encontrar una explicación mucho más atrás en el tiempo. Y en el claro, caso de los porque dips es maravilloso, vamos, sí. esto en el concepto del críptido, pero los animales, por ejemplo, que se encuentran que son nuevas especies, Ujú. antes de ser encontrados, ¿podrían ser críptidos? ¿Se considerarían críptidos o no? Porque automáticamente son encontrados por la ciencia, por biólogos y ya son catalogados. Claro, a ver, históricamente podemos mencionar algunos casos que han funcionado como críptidos y que ya no lo son. Lo que ocurre es que la medalla no hay que ponerse a ningún criptozoólogo nunca, siempre son científicos los que al final, primero, tienen los medios y Exacto. lo segundo, validan, ¿no? Que esto sea realmente oficial. Siempre se habla del okapi, ¿no? Que es una representación Un el críptido. animal patchwork, ¿no? Hecho ahí a Sí, sí, trocitos, sí. ¿no? Que parecía no existir, ¿no? Bueno, en un El principio se creía mismo, mitológico, ¿no? El okapi. claro, sí, sí. Sí, sí. O el mismo, bueno, el celacanto, ¿no? Que desaparecido y vuelto a aparecer, ¿no? Así por obra y arte de magia en un mercado de Sudáfrica, ¿no? De sudafricano, uno de los peces. O bien el mismo orangután, cuando se empezó, en la época de las grandes exploraciones, por ejemplo, en Indonesia, en Borneo, hay expediciones alemanas, del ejército alemán en su momento, en el que reciben informes de los locales sobre la presencia de, bueno, pues un hombre salvaje, un homínido extraño, un yeti, ¿no? Ujú. En la zona que era el Orang Után, traducido malamente era como el señor del bosque, el hombre del bosque, algo así. Bueno, pues con el tiempo ha pasado a dejar de ser un críptido y ha pasado a formar parte de los libros de zoología, igual que le pasa al calamar gigante, del kraken Exactamente. Te iba a al decir justo calamar ahora. gigante, ¿no? El, Claro, el claro, mira, Kraken, no de la claro, fantasía, no de la época de los viajes de Gulliver y estas claro, claro, sí, sí, historias, sí. ¿no? Pues ahí le Es tenemos, real. ¿no? Y le tenemos ahí, gracias. Sigue siendo un animal bastante poco conocido y se supone que aparte de las especies gigantes conocidas, el Architeuthus dux y el Tanigia danae, existiría otra especie llamada Hamiltonis, que sería realmente gigantesca, hablan de hasta 40 metros o más de longitud, que por algunas pruebas circunstanciales, diríamos, como si estuviéramos en un juicio, pues podría existir todavía. Entonces los criptozoólogos aún tienen la esperanza de encontrar este calamar colosal pues en las profundidades del mar. De momento vamos conociendo cada vez mucho más de su morfología, de su hábitat, de su alimentación, de su reproducción y todo eso. Y aprovecho ya para decir que tenemos en España la posibilidad de ver calamares gigantes, Ujú. bueno, pues tanto en el Museo del Calamar Gigante de Luarca, en Asturias, como en el Parque de la Vida, también en Luarca, que está a muy pocos kilómetros uno de otro, donde están las dos colecciones de calamares gigantes más importantes y más grandes del mundo, ¿no? Interesante. Pues, y hablando ya un poco de todo esto, ¿no? En el panorama actual, Ujú. ¿existen criptozoólogos que hagan investigación de campo aquí en la España actual? En España, Sí, o algún tipo de sociedad o de algo, no. vamos a decir, como más oficial, ¿no? O sea, Ujú. no científico, porque obviamente no, la Sí. criptozoología no está considerada por la ciencia, pero así como existen sociedades de investigación Ujú. parapsicológica, de criptozoología en la actualidad. Mm. No, hubo hacia el año 2000 o 1998 al 2001 o algo así, se creó la Sociedad Española de Criptozoología,
que tenía un nombre muy pomposo, pero no dejaba de ser pues una asociación pues realizada por unos cuantos investigadores, ¿no? Ujú. Tampoco eran los que se dedicaban más a la difusión de este fenómeno, tampoco. Algunos de ellos sí, pero bueno. Pero fue algo que duró, tenía muy buenas intenciones y muy buenas ideas, editaban un boletín, iban a hacer investigaciones, pero al final se quedó la cosa en nada. Y un poco, pues cada uno hace la guerra por su cuenta. En España no hay un asociacionismo como tal, en ningún caso. Sí que hay investigadores o divulgadores que a modo particular tocan este asunto. Algunos de ellos durante años han estado dedicados a este asunto de la criptozoología, luego lo han dejado. Recuerdo a Miguel Seguí, por ejemplo, en Cataluña, ya bastante alejado de los focos desde hace años, o algunos investigadores, cualquiera de ellos o cualquier divulgador, de vez en cuando en su programa, bueno, pues toca un tema relacionado con la criptozoología, pero eh, investigadores, comunicadores, divulgadores, algo así, que se dediquen a la criptozoología al 100% en España, creo que estoy yo solo ahora mismo, creo que estoy yo solo desde hace ya muchos años. Sí que de vez en cuando alguien se apunta o toca un tema o eso, pero bueno, lo mismo que tocan una semana ovnis, otra semana fantasmas, otra semana monstruos, ¿no? Un poco así. Luego, hay personas que sí que se dedican a la investigación de campo, que son, pero no a tiempo completo ni tampoco son divulgadores, son personas que de algún modo han tenido alguna experiencia propia y esto les ha hecho, pues bueno, pues tener mucho más interés por el fenómeno, ¿no? Y dedicarse a, bueno, pues sobre todo a la investigación de campo, pues con el ánimo de conocer, ¿no? Claro. Y entonces sí que hay algunos casos en España, pero no son divulgadores o tienen un medio de comunicación que pueda divulgar algo así, aunque sí de vez en cuando participan en programas y eso, pero no existe. El asociacionismo en España, en general, en este sector del misterio está bastante mal. Y lo que sí que ocurre es que al final necesitamos, uno solo no puede hacer nada, evidentemente. Necesitamos la unión y la colaboración de otros muchos para poder hacer algo. Yo en esto tengo experiencia porque, además, porque siempre me ha gustado y porque eh, con la colaboración de muchos, de un modo natural muchas veces, nada pensado, sí que consigues pues conocer testimonios, poder visitar lugares que han ocurrido algo, explorar algo, ¿no? Y sin ellos sería imposible. Luego, aparte, en el campo de la criptozoología y en cualquier otro, pero en este en concreto, es un asunto en el que se supone que tienes que tener una serie de conocimientos para poder distinguir, conocimientos de todo tipo, ¿no? Desde técnicos para distinguir si una fotografía puede estar manipulada o no, hasta biológicos, ¿no? Para saber si ese bichejo que te has encontrado es algo normal o es algo extraño, ¿no? Y de otros muchos tipos. Yo no los tengo, evidentemente, mi formación es como periodista y como curioso. Ujú. Entonces me rodeo de los que saben, claro, ¿no? Pues Claro. para cualquier investigación, ¿no? Pues bien sean, depende del caso, pues geólogos, biólogos, naturalistas, antropólogos, eh, psicólogos incluso, ¿no? También a veces, porque son los que te pueden dar la idea en conjunto de por dónde te tienes que mover y hacia dónde vas, porque tú solo no puedes hacerlo. Había un programa en los 80 en la tele que decía, bueno, la bola de cristal, ¿no? Que decía, solo no, con Ujú. amigos sí. Pues ese es una frase muy sencilla, pero es cierta, ¿no? O sea, con amigos sí lo puedes conseguir, solo no. Claro. Bueno, es que creo que es algo vital también para la investigación y más Claro. investigación de campo que abarque todo un país. O sea, si ya solamente una comunidad autónoma se hace enorme, todo un país, ¿no? Y tan Ujú. rico, pues en lo que hablábamos antes, ¿no? En folclore, en cultura, mitología, que casi detrás de cada mito podrías intentar Encontrar algo, investigar, claro. es algo titánico que una sola Claro, persona. sí, yo por eso me apoyo mucho en los investigadores locales porque son los que conocen. No es que no son criptozoólogos locales, pero sí son personas interesadas en cualquier tipo de extrañeza
que suceden en el ámbito geográfico en el que se mueven y tienen conocimiento de todo. Pues un día de un ovni, otro día de una aparición espectral y otro día de un bicho raro. Ujú, Cuando se trata de bichos raros, pues me dicen, Javier, oye, que me he enterado de esto, o este testigo, o esto, me ha pasado esto, y tal. Y al final trabajamos de esa manera, ¿no? ujú, Porque, claro, no puedes estar en todos los sitios, ni te puedes enterar de todo. claro, Y aún así, aún estando dentro de este fenómeno, ¿no? Se te pasan un montón de cosas por alto, ¿no? Porque es imposible de abarcar. Por eso, porque no tienes una estructura, ¿no? Que te apoye, aunque naturalmente vas tejiendo una especie de red de amistades, colaboradores y tal, no tienes una estructura que te apoye y por tanto no puedes hacer muchas veces una gran investigación o algo que sea consecuente, ¿no? Y lo más apegado al método científico posible, ¿no? Pues claro. por problemas de tiempo, por problemas económicos, por de todo, ¿no? Porque al final es una pena, pero todo cuesta tiempo y dinero, ¿no? Con lo cual que no se tiene normalmente, ¿no? Y no puedes dedicarlo a ello para hacer una gran investigación, ¿no? Detrás de esto. Pero bueno, por ejemplo, hay un grupo de investigadores franceses con los que tengo contacto que de vez en cuando llegan a Pirineos para hacer investigaciones de campo, intentando encontrar la presencia de Basajaun, ¿no? En algunos lugares, que estaban haciendo hace poco un crowdfunding Mm, porque habían recibido, les había hecho llegar unas muestras de pelo de lo que podría ser un yeti, ¿no? Pero solamente un análisis somero de ADN en un laboratorio un poco majo costaba entre 6 y 8.000 euros, sí, ¿no? una burrada, claro. Analizar eso, nada más, ¿no? Entonces están haciendo un crowdfunding para poder sacar este recurso y, bueno, pues decidir si esto era interesante o no y a qué posible especie podría pertenecer ello. Es decir, el esfuerzo siempre es grande al final, ¿no? Y claro, no se puede investigar todo lo que se encuentra. Claro. Y si alguien, de repente alguien que nos esté escuchando ahora o nos esté viendo diga, guau, esto me encanta, me parece fascinante, pero no tengo ni idea y yo quiero ser un investigador sobre criptozoología. ¿Tú qué le recomendarías a esta persona? ¿Por dónde debería empezar, no? O sea, ¿hay algún libro, biblia, manual, aparte del tuyo, que está muy bien, eh, por dónde empezar, ¿no? ¿Qué debería estudiar, por así decirlo? Lo primero tiene que ser una persona, si ya ha llegado a esa conclusión, es porque es una persona que con interés por lo diferente, por conocer lo que no te cuentan en los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual eso ya lo tenemos hecho. Y luego para formarse un poco, o sea, por tener idea, tampoco dentro de la criptozoología, como las redes, internet, las redes, todo esto proporcionan gran cantidad de datos. Si nos vamos a algo más clásico, a literatura más clásica, es decir, porque también hay que discernir bastante de lo que hay en las redes que sea interesante o no. Hay un libro del padre de la criptozoología que se llama Sven Habermas, era un zoólogo belga, y que se llama Tras la pista de los animales desconocidos. Ujú. Es un libro de los años 50, pero que si lo lees hoy, no ha pasado de moda. O sea, no hemos avanzado mucho, por desgracia, desde entonces, ¿no? En el conocimiento de lo que nos rodea, a este nivel al menos. Es un libro difícil de encontrar y caro. Entonces, si alguien quiere realmente tener un libro de referencia dentro de la criptozoología en el que poder consultar, poder ver y que tenga muy buena información, muy bien presentada y además por parte de un científico, en este caso un bioquímico, yo Ujú. recomendaría Criptozoología, se llama así, de Salvador Alemán, acabado en ñ. Es un libro sencillo de encontrar y que no existe la Biblia de la criptozoología, pero esto podría ser lo más parecido posible, porque es muy riguroso, con muchos datos. Eh, Él es un científico, entonces es un escéptico, pero no hace gala de escepticismo, ni tira por tierra nada. Él presenta los datos, presenta los pros y los contras, claro, de los datos que encuentra y que cada uno se haga su composición de lugar, ¿no? Y llega a sus conclusiones. Sería este. Y luego a partir de ahí ya, pues cualquier programa de radio, cualquier podcast, cualquier artículo que caiga en tus manos, si es de un tema que te interesa,
pues nada, a leerlo y a escucharlo. Y bueno, pues poco a poco te vas haciendo tu idea sobre eso. Para la investigación, pues eso sería la investigación pasiva, más o menos decirlo, ¿no? De hemerotecas, bibliotecas, programas y tal. Luego ya salir a... Hay gran cantidad de lugares en España donde puedes, no hace falta que conozcas de repente un caso nuevo y digas, oh, este caso voy a investigar a esta sierra, ¿no? O a este lago. Puedes, hay gran cantidad de lugares en España donde puedes ir tras la pista de ese misterio, ¿no? Ujú. Buscando pues lo que hay, lo que ha quedado o las investigaciones que se han hecho a través de ese críptido. Estamos hablando, por ejemplo, puedes acercarte al lago de Bañoles, maravilloso, visitando el Museo de Arder, viendo los archivos del lago, ¿no? Para hablar sobre para conocer lo que ha habido. Ahí tenemos un bonito caso de plesiosaurio o similar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, puedes visitar el Museo del Calamar Gigante, como he dicho, el Parque de la Vida de Luarca. Puedes acercarte a un montón de playas, de casi, casi cualquier playa de España, con puntos concretos donde ha habido varamientos de criaturas supuestamente extrañas, ¿no? Hay una gran cantidad de lugares en el Pirineo Ostense, por ejemplo, donde puedes, con un poco de suerte, ver supuestas construcciones muy toscas que han hecho con árboles de la zona, supuestos hombres salvajes que vivirían allí, ¿no? Ujú. Quiero decir, si quieres empezar con ello, puedes te coges un coche y en 2 o 3 horas como mucho vas a plantarte en un sitio cargado de misterios relacionado con la criptozoología y a partir de ahí, empezar tu investigación de campo y aportar lo que tú quieras. Muy bien, porque ¿y conoces algún caso? ¿Cuál ha sido el avistamiento de un críptido, así más actual a nivel España? Pues O igual mira, no del críptido como tal, sino yo qué sí, sé, de sí. pistas o pruebas o... Pues ahora mismo estoy investigando, o estamos, ya te digo que como esto nunca está solo, siempre estamos investigando pues uno, dos, tres casos Ujú. curiosos. Uno es de hace bastantes años, que es la presencia en Almería de un posible alca gigante, una especie de pingüino, para que nos entendamos, en Almería, que se supone que está desaparecido desde hace varios cientos de años, pero Ujú. bueno, pues hay testigos que aseguran haberlo visto allí. No sería de lo más maravilloso dentro de la criptozoología, porque bueno, estaríamos hablando de una especie extinta que habría vuelto a aparecer y en la costa de Almería, ¿no? Con lo cual sería muy, muy curioso. Pero bueno, hay un par de casos también en Sevilla que estamos investigando ahora sobre Alien Big Cat, sobre la presencia de estos supuestos, de estos felinos extraños que a veces aparecen y desaparecen, ¿no? Y se dejan ver. Hay un par de casos. Los testigos, algunos de los testigos son policías locales, ¿no? Bueno, se les supone un testigo de cierta reputación, igual que naturalistas o ganaderos, son testigos que, bueno, pues están acostumbrados a ver en sus lugares de trabajo, en los lugares por donde se mueven, en los lugares donde, pues, a ver fauna y a distinguir un poco, ¿no? También, por ejemplo, en un primer momento, pues lo que puede ser interesante de lo que no. Y hay un caso, que este es un caso vivo, es un caso actual, quiero decir, o sea, se está produciendo ahora mismo, que es el de bueno, lo voy a llamar así, el de un hombre cabra en la provincia de Castellón. Dicho así, suena como a broma, pero Curiosísimo, pues curioso sí, mucho, eso seguro. sí, 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 porque no se dan. Hay casos, hay referencias mitológicas o legendarias sobre el hombre, sobre hombres cabras, o sea, sobre. Hagámonos la idea de un hombre con un aspecto de macho cabrío, ¿no? Pues bueno, O nos sea, lleva ¿sería siempre más a bien tipo referencias. fauno o tipo Sí, como, como un fauno, se me exactamente. ocurre, hay un Exacto. animal Sí. mitológico andino, me parece, que es como una especie de llama, pero que tiene rostro como humano, ¿no? ¿Sería esto? ¿Sería como una cabra con rostro Sí, humano o al revés? sí, 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 no, sería un hombre con rostro de cabra, con De rostro de cabra. macho cabrío, con los Curioso. cuernos enormes y todo, ¿no? Sería un fauno, sí. Un Yo fauno. cuando vi el dibujo que hizo el testigo de este último caso, o sea, me vino lo primero que me vino a la cabeza fue la imagen de un fauno. Bueno, pues es un testigo,
que luego él ha contactado con otros testigos, es decir, hay al menos 3 grupos de testigos que han visto lo mismo en la misma zona durante, pues llevamos aproximadamente desde finales del año pasado, sí, desde el último trimestre del año pasado hasta ahora mismo. Lo que han visto ha sido, pues eso, ha sido un hombre cabra, un macho cabrío, bípedo, de gran tamaño, en distintos lugares de la zona. No es una zona muy agreste tampoco, es una zona de matorral bajo, es decir, donde hay mucha presencia de rebaños de cabras y esto. Y además de ello, lo que ha... Esto sucede a veces y sucede en muchos fenómenos. El fenómeno no se da solo, Mm. se da junto con otros fenómenos más, ¿no? Por ejemplo, comportamientos inusuales de los animales de la zona, que, por ejemplo, jamás te mantienen la mirada o se quedan mirando y en este caso pues están como una actitud desafiante, ¿no? Hacia el hombre. O todavía más curioso todavía, luces tipo ovni, luces en el cielo con movimientos como escalonados y extraños, es decir, no es un satélite, no es un avión, no es nada conocido. Presencia también de una especie de hombres de negro en la zona, pues con la versión clásica además, vestidos de oscuro, muy altos, delgados, y algún caso más así que se dan, aparte de los 3 o 4 avistamientos que ha habido de este hombre cabra. Curioso. Es muy curioso porque parece un capítulo de Expediente X, ahí metido en la Turmix y sacado por todos los lados. Pero sí que es cierto que hay ocasiones en las que como decía, los fenómenos no aparecen solos, ¿no? Y hay una mezcla pues, pues eso, de apariciones espectrales, luces, criaturas extrañas, ¿no? Que se dan o bien con una misma persona o bien en un mismo lugar, ¿no? Estos lugares, bueno, pues llamémosles de poder o de atracción, ¿no? Que nos dejan pues con una sensación extraña ante tal cantidad, ¿no? De tal cúmulo de extrañezas que se producen Ujú. en el momento. Y no me quiero olvidar tampoco de un caso que también estamos, porque vamos haciendo el seguimiento también bueno, en el Pirineo catalán, en Girona, muy cerca además de Arles-sur-Ter, de la localidad conocida por albergar de algún modo los maléficos simiots, Ujú. muy cerca de allí, en el que un investigador, un naturalista, ha encontrado en repetidas ocasiones, no ha encontrado la criatura, el monstruo, sino un poco el rastro de lo que ha hecho allí. Ha encontrado construcciones, pequeñas construcciones hechas con árboles también, muy similares, por decir idénticas a las que se han encontrado por expediciones en otros lugares del mundo, en distintos bosques de Estados Unidos o en Siberia, y que se atribuyen a la presencia de hombres salvajes. Pues este investigador, bueno, Ignacio Gallo, ha encontrado distintas referencias de este tipo, fenómenos extraños que también vienen a unirse a la presencia de estas toscas construcciones, ¿no? Que dejarían estos homínidos, ¿no? Ujú. Bueno, pues al final seguimos investigando con ello y al final se siguen produciendo cosas. No solamente hay casos antiguos o casos de hace años, ¿qué tal? Sino que pues No, en sin el día duda. a día van surgiendo cosas que se pueden ir investigando. Y es lo más interesante, claro, los casos que están vivos en el momento, que puedes hablar con los testigos, puedes acercarte a la zona y bueno, nunca se sabe, ¿no? Te puedes encontrar con el misterio de frente, ¿no? Claro, Pero, pero pero sí, esto es interesante saberlo, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas que no conocen de este mundillo, que no tienen el placer de hablar contigo, ¿no? Se quedan quizá que el último caso de un avistamiento extraño, pues sí, posiblemente fue el de la pantera de Guadalajara o el sí, 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 del sí. caimán del Pisuerga, ¿no? Sí, que no hace tantos años tampoco, pero bueno, sí, sí, sí. Sí, o sea, entonces a mí, por ejemplo, me sorprende muchísimo, ¿no? Sí. Saber de esta actualidad criptozoológica en España. Mm, Y pues para esta persona que si quisiera investigar, podría empezar por aquí también, por claro, Castellón, por claro. Girona, que están habiendo pues estos avistamientos extraños, ¿no? Sí, sí. Sí. Y en cuanto a los fenómenos que decías, esto se me plantea una cosa, después de haber leído también tu libro.
Es cierto que algunos avistamientos se dan cuando a veces se cumplen determinadas situaciones meteorológicas, por ejemplo, después de una tormenta muy fuerte eléctrica o, bueno, casos así, ¿no? Donde la Ujú. fenomenología, la meteorología, pudiera influir en estas apariciones. Mm, sí y no. Te explico. Eh, Hay una serie de casos muy concretos que podrían estar relacionados, o 2 tipos de casos muy concretos que podrían estar relacionados con estos fenómenos, con fenómenos atmosféricos en general, tormentas, Ujú. granizos, lluvias, repentinas. Uno se da en todo el mundo, incluido España, y otro se da en Estados Unidos solo. El de que se da en todo el mundo, incluido España, estaríamos hablando de la aparición, desaparición, pues a través de tormentas, o eso, de algunos casos de alien big cat, de panteras extrañas, de felinos extraños, ¿no? Por ejemplo, en Gorliz, en el País Vasco, pues el caso de la pantera de Gorliz, en uno de esos encuentros, de esos avistamientos, se produjo después de una descarga eléctrica terrible, una tormenta terrible. Bueno, pues se dejó ver la pantera en este caso. También hay casos en los que, también en el País Vasco, he investigado hace poco un caso, hace unos meses, pues digo que siempre surge algo en el que aparecieron unas extrañas bolitas azuladas a lo largo de un camino cercano a una playa. Ujú. Bueno, que se podrían dejar pensar que eran restos de algún animal atmosférico, biosférico, ¿no? También, que esto es otra historia dentro de la criptozoología. Bueno, en algunos casos sí que parece que esta precipitación atmosférica precipita la presencia de criptido. Y luego hay una serie de casos muy concretos que se dan, al menos solo en Estados Unidos. Yo he intentado investigar la correlación aquí en España y no la he encontrado, que es los casos que se conocen con el nombre de Missing 411, Ujú. que hay un investigador norteamericano, fundamentalmente, Paulides, que es un ex policía, que se dedica a investigar la desaparición de personas en parques naturales y espacios abiertos de Estados Unidos, relacionándolos con la presencia o la actuación en estas desapariciones De algún de ser. posibles Bigfoots, de hombres salvajes, ¿no? Y sí que es cierto que hay una gran cantidad de casos. Lo de Missing 411 empezó porque los primero descubrió 411 casos y por eso lo llamaba así, ¿no? Pero bueno, luego a lo largo de los años en su investigación son varios miles los que ha investigado en Estados Unidos, en Canadá, y también ha encontrado algunos casos en algún otro lugar del mundo, pero no con la potencia que sucede en los parques naturales de Estados Unidos. Bueno, aquí habría un símil parecido, pero no tan grande quizá, con Montserrat, ¿no? Lo que pasa es que quizás está más ligado a la ufología, más que a Claro, la sí, criptozoología, ¿no? Pero la claro, claro. desaparición extraña de muchas personas, realmente han Ujú. desaparecido muchísimas personas en Montserrat, em, Sí, sí, sí. de Ujú. forma Claro, él extraña, lo liga a la presencia de Bigfoots, ¿no? claro. Que de algún modo estarían, pues no sé. mm, Él nunca quiere decir, no, yo no he dicho esto, pero al final, al cabo, lo que quiere decir es que los posibles Bigfoot pobladores de estos parques naturales estarían Atacan, ¿no? raptando y matando a personas, ¿no? Que luego normalmente no suelen aparecer. Y sí que es cierto que una buena e importante cantidad de estos casos de desapariciones se producen justo después de una tormenta casi colosal, ¿no? Hay varios factores. Es que es un caso muy curioso el del Missing 411, porque en muchos de los casos hay varias divisiones. Uno de ellos desaparecen las personas después de estas enormes tormentas, ¿no? No se vuelve a saber nada de ellas. Y otro está relacionado con desapariciones en lugares donde hay bayas para comer, algún tipo de arándano, fresa del lugar, lo que sea, ¿no? Ujú. Es también una zona predilecta para desaparecer este tipo de personas. Uniéndolo Es locamente a curioso. la teoría del Bigfoot, serían lugares de alimentación de este Bigfoot donde podría haber mayor presencia y al rapto que voy, ¿no? Ya digo, es Claro, una pues teoría si un hablamos poco de loca. rapto, por ejemplo, y después supuesta matanza, Sí. se podrían hallar.
cadáveres de estas personas desaparecidas, ¿no? Claro, se han Simplemente encontrado no dejan poquísimos. rastro. Esto me lleva un poco a la teoría que también está un poco ligada con la criptozoología, del tema de los planos dimensionales de espacio-tiempo, ¿no? Claro, es una de las teorías, porque si bien, por ejemplo, hay una teoría, la más racionalista, que es la de que los críptidos son criaturas de carne y hueso, raras, extrañas y no saben por qué han llegado hasta nuestros días, pero ahí están. Otra, por ejemplo, lo que viene a explicar es la teoría de que, bueno, pues que la presencia de estos animales aquí se debe a que de algún modo han llegado a través de otro plano, o de otra dimensión, de un universo paralelo, de otra tierra, como lo queramos llamar, pues a través de un portal, de un modo adrede o por accidente, ¿no? Hay Claro, esto podría una explicar serie, también la presencia de supuestos dinosaurios, ¿no? claro, Que son de ujú, otro tiempo, o de la desaparición y aparición momentánea, no solo de animales, sino también de personas, ¿no? de Podría personas estar también, claro, ujú, relacionado. claro. Hay sí, esta sería una de las explicaciones que se dan si no todo, al menos parte de estas apariciones, claro. Hay una serie de televisión que se llama Primeval, Invasión Jurásica, de hace unos años, que precisamente lo que hace es, o sea, lleva esta teoría a la pantalla, que es- empiezan a sucederse apariciones de este tipo de monstruos. Está ambientada en Inglaterra, en diversos lugares de Inglaterra, y un grupo heterogéneo de investigadores pues se dedican a capturarlas y a quitarlas de en medio, ¿no? Para que no hagan daño a la sociedad. Y sin hacer spoiler, realmente aparecen a través de unos portales que accidentalmente parece ser que se abren y aparecen y desaparecen por ahí estos animales, ¿no? Además, la serie se puede ver, la redescubrí hace poco tiempo gratuitamente en una plataforma que se llama Pluto Televisión. Es gratuita, pluto.tv, y Ujú. ahí está todas las temporadas de Primal, de Invasión Jurásica, por si alguien se quiere entretener un rato con bichos prehistóricos andando por Londres y atemorizando a la gente. Bueno, esto es curioso, es ficción, ¿no? Pero se han dado Mm. casos que nos dan muchas veces a pensar en esta teoría. Bueno, y Javier, ahora esto ya es un poco más personal. Si tuvieras la posibilidad de crear un equipo de investigación sobre criptozoología, para ti, ¿cuál sería el equipo perfecto, ¿no? En cuanto a profesiones o Mm. aptitudes, ¿no? ¿Cuál sería A un ver, equipo pues perfecto? en principio tiene que ser gente, pues por supuesto que tengan una mente abierta, que sean bastante heterodoxos y que les interese, pues evidentemente, aparte, tiene que haber alguien que se dedique a la investigación sesuda en hemerotecas, archivos y todo esto, porque proporciona muchos datos, eso está claro, pero también tiene que haber personas interesadas en la investigación de campo. Entonces, pues bueno, gente que esté interesada, curtida en el mundo natural, naturalistas, agentes forestales y por supuesto zoólogos, biólogos, veterinarios también. Es muy interesante, ¿no? Que haya un poco de esto. Me acuerdo, ahora me viene a la cabeza lo de Un mundo perdido, la novela, en el que no recuerdo muy bien lo que había, pero había un cazador. Yo no llevaría cazadores en una posible exploración, por supuesto que no, pero había un Bueno, pues cazador, un igual daría muchos tips, científico. ¿no? Si tienen la Sí, prohibición, si tienen seguro la que sí, prohibición ¿no? de cazar, Sí, seguramente sí. en cuanto a rastreo de huellas y de conocimiento del Sí, en territorio eso y sí tal. sería interesante, un cazador, claro. Pero Mm. en el mundo perdido de Conan Doyle llevaban, creo que era un cazador, un científico o dos, un periodista, que decir, bueno, pues un poco sería esto, ¿no? La Sociedad Española de Ornitología y alguna otra sociedad más hacen cursos de vez en cuando por toda España, claro que han hecho esto de las huellas, muy interesantes, que son para la localización y la clasificación de huellas, ¿no? En el medio ambiente. Mm. Que a mí, por ejemplo, me viene muy bien para distinguir lo que es una huella de un lince de la de un Bigfoot, por decirte algo a la bestia, claro, ¿no? Porque yo veo una huella, yo soy Mm. una persona de ciudad, y entonces yo veo, a mí me la pueden dar con queso en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de conocimientos vienen
fenomenalmente bien para este tipo de cuestiones. Y luego, por otro lado, también tiene que haber alguna persona con conocimientos técnicos en cuanto a, bueno, ya un genetista sería lo maravilloso, ¿no? Pero claro, eso ya Ese es muy sería un complicado. genetista más laboratorio, ¿eh? Claro, Sí, necesitamos que sí, lleve sí, el sí. laboratorio a cuestas siempre, ¿no? Que va a ser un poquito complicado para subir por el Canigó, ¿no? Arriba. Pero, pero eso sería muy interesante. Y luego, pues, personas que tengan conocimientos técnicos en cuanto a fotografía, en cuanto A a, pues, detectar sí, sobre todo. bulos, ¿no? Quizá. Claro, sí, 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 sí. Sí, porque el mundo del fake en criptozoología, bueno, como en todas las paraciencias, pues está ahí a la orden del día, ¿no? Y Y cada vez ahora, es un ahora poco con más la inteligencia difícil, artificial, claro. ahora ya es una paga y vámonos, ¿no? Porque hay Cada día es un cosas. poco más difícil detectar lo que te llega. Y sigue habiendo cosas muy burdas, ¿no? En cuanto a fakes, pero de vez en cuando me llega alguna cosa que dan ganas de llorar. Mm, Pero bueno, hay otras muy bien hechas, la verdad, y que, bueno, pues cualquier día va a ser casi imposible distinguir ya lo que es verdad y lo que no. ya. Bueno, aquí hacemos un llamamiento a cualquier laboratorio que quiera participar en el mundo de la investigación Sí, criptozoológica, eso es. biólogos, zoólogos que quieran sumarse, pues que contacten con Javier Resines, que Sin seguro que podrían problema. hacer Algo haremos, un seguro, súper seguro que sí. equipazo, ¿no? Seguro que sí. Y bueno, ahora para terminar, si te parece, esta charla súper interesante, ya por curiosidad personal mía, que yo soy muy del pequeño territorio, ¿no? Me gusta hablar de ámbito nacional, pero me vengo más a mi terreno. ¿Conoces algún caso de criptozoología de críptidos en la Collserola, que es un parque natural muy, bueno, de Barcelona, cercano a Sí, sí. Barcelona? Sí, 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 sí. Más allá del petrodáctilo, ¿eh? De la Barcelona de Bueno, claro, 1990. claro, en 1990 ahí estuvo a tope ahí por todos lados y por la Collserola también, claro. Ujú. Pues a ver, como es un lugar donde se podrían dar todo tipo de historias relacionadas con fauna un poco extraña, pero no sé si por la presencia tan cercana, vamos, tan en la ciudad, o por qué no hay una fauna extraña. Hubo un rumor, más bien, que yo recuerde, a mediados de los años 90, Mm. 95, 96, en el que se supone que un alien big cat, pues eso, un felino extraño, bueno, pues se dejó ver por la zona de la conserva y que, bueno, pues incluso parece ser que había alguna fotografía que cayó en manos de algún investigador, pero que no salió nada más que eso, pero sí que se rumoreó con la posibilidad de la existencia de este tipo de un felino Ahora que extraño, lo, ¿no? que lo dices, creo recordar que igual no Mm, es en la Collserola, pero creo recordar cuando era pequeña, en los 90, de que se hablara de linces en la Collserola, de que lo eso sí asociaran puede con ser, un sí. lince. Es que ahora me Mm. acaba de venir, el recuerdo Sí, hubo que. muchas teorías, porque estaba la del gato grande, el gato montés ahí, bueno, no montés, perdón, el gato doméstico, ¿no? Ahí asalvajado. Se pensó también en linces y bueno, pues realmente yo no he conseguido ver las fotografías de aquel lugar. Supuestamente tiene un investigador muy bien guardaditas, que ni les ha dado uso ni nada, ¿no? No ha escrito nada sobre ello tampoco, que yo sepa, y que se quedó ahí. Pero sí que se rumoreó con la presencia de este felino de gran tamaño extraño. Como es el tema de los felinos es muy recurrente, ¿no? Y Eso sobre todo parece, en se dan verano. muchos casos de Claro, felinos sí, sí, sí. grandes en lugares que no deberían estar. Mm, Sí, sí, sí. Es un fenómeno muy típico del sur de Inglaterra en general, pero sobre todo del sur de Inglaterra, que incluso sociedades, hablábamos antes de asociacionismo y sociedades dedicadas, tres o cuatro, dedicadas al estudio de este fenómeno en Inglaterra. Hay una en Escocia, hay dos o tres en el sur, bueno, que han recopilado miles de casos, ¿no? sobre ello. mm. Y que también en España se da. Todos los años hay un par de casos o tres más o menos mediáticos. Hay algunos que se ven mucho más en la gran pantalla, a lo mejor que otros, pero todos los años se ven dos o tres casos de ese tipo. Todos los años en España hay, más los que surjan así, hay dos o tres casos de Alien Big Cat. Otros dos o tres casos de varamientos extraños en playas, ¿no? Pues por lo que parece ser, pues bueno, pues son animales
normalmente en descomposición, que asemejan por su forma grandes serpientes marinas. Y bueno, pues la imaginación se deja volar, ¿no? Por ahí, ¿no? No cada 2 o 3 veces al año, pero cada 2 o 3 años sí que aparece un caimán, un cocodrilo, un saurio pequeño y extraño, ¿no? Por ahí que ha sido visto en algún río, en el Pisuerga hace pocos años. Bueno, esto siempre saca, este grupito de casos lo tenemos todos los años, ¿no? Siempre en distintos lugares, ¿no? De la península, más luego lo que vaya surgiendo extra, ¿no? Pero con esto siempre nos desayunamos todos los años. Y en el caso este de la Collserola, recuerdo esto. No recuerdo más casos, la verdad que, pero eh, podría ser un lugar maravilloso para presencia pues incluso hasta de homínidos extraños y de todo tipo de criaturas, ¿no? Pero no, aparte de, bueno, pues cuando el pterodáctilo se dejó ver por allí y lo Ujú. mismo han ido. Muy bien. Pues hemos llegado ya al final de este programa. Podría estar horas hablando de esto porque ya te digo, es un tema que me encanta. Y nada, darte muchas las gracias por estar aquí, por querer participar. Gracias a Ya, ti. como sabéis, los que nos veis y nos escucháis, dejaré en la descripción del vídeo de todas las redes sociales de Javier para que vayáis y veáis todo su trabajo, que por cierto tienes un blog, que Ujú. yo lo estaba ahí chafardeando también, con un Sí, sí, montón sí. de contenido, con un montón de contenido. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí Gracias a ti, Santal, un placer. y por tu Ya, trabajo. ya ves, nada, Sí, gracias a ti por darme la oportunidad de comentarlo y de darlo a conocer a todos los amigos. Y pues nada, que todo el mundo interesado en la criptozoología lea, vea documentales, leer artículos y bueno, y que se interese un poco sobre todo por conocer lo que hay un tanto oculto, un poco detrás, ¿no? De la realidad diaria que tenemos, ¿no? Y verán que la vida que tenemos alrededor es mucho más interesante de lo que parece gracias a esto. exacto. Y como Ujú. siempre digo, la realidad muchas veces supera la ficción. Totalmente. Entonces, sobre todo los que nos escucháis y estáis aquí con nosotros ahora, si alguna vez habéis avistado alguna cosa extraña, vais por la montaña y veis alguna cosa rara, no dudéis en escribir a Javier, que Sí, estoy sí, sí. segura que estará interesadísimo en el Totalmente, sí, a tema. través del blog pueden hacerlo, en el blog pueden ver. El blog se llama Criptozoología en España, no soy nada original con los nombres, la verdad. Mejor porque es Y más ahí fácil de hay un, encontrar. ahí hay un correo electrónico donde pueden contactar conmigo para lo que quieran, pues si quieren, yo qué sé, cualquier cosa, para una consulta, para una información, para lo que quieran, para charlar un rato sin más. Muy bien, pues muchas gracias, Javier, Muchas gracias a ti. y espero que volvamos a tener una próxima charla más adelante Claro que sí. sobre temas tan interesantes. Que vaya muy Pues nada, bien. claro que sí. Muchas gracias, un abrazo. Adiós.